La condición posmoderna. Informe sobre saber. Por Jean-François Lyotard. 1. Introducción. Este estudio tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más desarrolladas. Se ha decidido llamar a esta condición posmoderna. El término está en uso en el continente americano, en pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan fábulas. Pero en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio estatuto un discurso de legitimación y se le llama filosofía. Cuando ese metadiscurso recurre explícitamente a tal o tal otro relato, como la dialéctica del espíritu, la hermenéutica del sentido, la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar moderna a la ciencia que se refiere a ellos para legitimarse. Así, por ejemplo, la regla del consenso entre el destinador y el destinatario de un enunciado, con valor de verdad, será considerada aceptable si se inscribe en la perspectiva de una unanimidad posible de los espíritus razonantes. Ese era el relato de las luces, donde el héroe del saber trabaja para un buen fin épico-político, la paz universal. En este caso, se ve que, al legitimar el saber por medio de un metarrelato, que implica una filosofía de la historia, se está cuestionando la validez de las instituciones que rigen el lazo social. También ellas exigen ser legitimadas. De ese modo, la justicia se encuentra referida al gran relato, al mismo título que la verdad. Simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias, pero ese progreso, a su vez, la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación corresponde especialmente la crisis de la filosofía metafísica y la de la institución universitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus funciones. El gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersa en nubes de elementos lingüísticos narrativos, etc., cada uno de ellos vinculando consigo valencias pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas. Nos formamos combinaciones lingüísticas necesariamente estables y las propiedades de las que formamos no son necesariamente comunicables. Así, la sociedad que viene parte menos de una antropología newtoniana, como el estructuralismo o la teoría de sistemas, y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. Hay muchos juegos de lenguaje diferentes, es la heterogeneidad de los elementos. Solo dan lugar a una intuición por capas, es el determinismo local. Los decididores intentan, sin embargo, adecuar esas nubes de socialidad a matrices de input-output, según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos y la determinabilidad del todo. Nuestra vida se encuentra volcada por ellos hacia el incremento del poder. Su legitimación, tanto en materia de justicia social como de verdad científica, sería optimizar las actuaciones del sistema, la eficacia. La aplicación de ese criterio a todos nuestros juegos no se produce sin cierto terror blando o duro. Sed operativos, es decir, conmensurables o desapareced. Esta lógica del más eficaz es, sin duda, inconsistente a muchas consideraciones, especialmente a la de contradicción en el campo socioeconómico. Quiere a la vez menos trabajo para abaratar los costes de producción y más trabajo para aliviar la carga social de la población inactiva. Pero la incredulidad es tal que no se espera de esas inconsistencias una salida salvadora como hacía Marx. La condición posmoderna es, sin embargo, tan extraña al desencanto como a la positividad ciega de la deslegitimación. ¿Dónde puede residir la legitimación después de los metarrelatos? El criterio de operatividad es tecnológico, no es pertinente para juzgar lo verdadero y lo justo. El consenso obtenido por discusión,
como piensa Habermas? El consenso obtenido por discusión, como piensa Habermas, violenta la heterogeneidad de los juegos de lenguaje, y la invención siempre se hace en el disentimiento. El saber posmoderno no es solamente el instrumento de los poderes, hace más útil nuestra sensibilidad ante las diferencias y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores. La cuestión abierta es esta: ¿es practicable una legitimación del lazo social, una sociedad justa, según una paradoja análoga a la de la actividad científica? ¿En qué consistiría? El texto que sigue es un escrito de circunstancias. Se trata de un informe sobre el saber en las sociedades más desarrolladas que ha sido propuesto al Consejo de Universidades del Gobierno de Quebec, a demanda de su presidente. Este último ha autorizado amablemente su publicación en Francia. Gracias le sean dadas. Queda añadir que el informador es un filósofo, no un experto. Este sabe lo que sabe y lo que no sabe, aquel no. Uno concluye, el otro interroga. Ahí están dos juegos de lenguaje. Aquí se encuentran entremezclados, de modo que ni el uno ni el otro llevan a buen término. El filósofo, por lo menos, puede consolarse diciendo que el análisis formal y pragmático de ciertos discursos de legitimación, filosóficos y ético-políticos, que subtiende la relación, verá el día después de él. Lo habrá introducido mediante un rodeo un tanto sociologizante, que lo acorta pero que lo sitúa. Tal y como está, lo dedicamos al Instituto Politécnico de Filosofía de la Universidad de París, 8, Vicence, en el momento muy posmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer.